Bienvenido a este bosque sagrado. Un espacio sobre la sabiduría primordial. Un espacio donde descubrir los misterios de la literatura, el arte y la filosofía tradicional. El Rey del Bosque, el podcast para los navegantes del conocimiento. Sé bienvenido de nuevo, extranjero, a este claro donde el bosque guarda sus secretos bajo la sombra de los robles antiguos. Hay libros que se leen, libros que se estudian y libros que se admiran. Pero existen otros que parecen templos. Pueden contemplarse durante toda una vida sin que lleguemos a penetrar en su interior. La Divina Comedia pertenece a esa categoría. Durante siglos ha sido considerada una obra maestra de la literatura y una síntesis de la teología medieval. Sin embargo, esta noche nos acercaremos a ella desde otra perspectiva, no como un poema ni como un documento histórico, sino como un texto iniciático. Nuestro guía será René Guénon y su obra El esoterismo de Dante, donde sostiene que el poeta florentino no describía únicamente el destino de las almas tras la muerte, sino una enseñanza velada bajo símbolos, números y personajes cuya verdadera naturaleza solo se revela desde la tradición esotérica. He preparado para ti una copa de Chianti clásico nacida entre las colinas de la Toscana. Es un vino sobrio y paciente que exige atención antes de revelar su carácter. Algo parecido ocurre con la obra de Dante. Acompáñame, extranjero. Quizá descubramos que el infierno no se encuentra bajo la tierra ni el paraíso sobre las nubes, sino en un territorio mucho más cercano y misterioso, el interior del propio ser. El Rey del Bosque, una mirada a la cultura con mayúsculas. Ya en los primeros episodios de este podcast, cuando exploramos el Rey del Mundo, nos detuvimos en la figura de René Guénon. Lo volveremos esta noche sobre su biografía. Lo que nos interesa ahora es la misión intelectual que atravesó toda su obra, demostrar que las civilizaciones tradicionales poseían conocimientos metafísicos que el mundo moderno ha olvidado casi por completo. Para Guénon, uno de los grandes errores de nuestra época consiste en creer que comprendemos una obra cuando conocemos su argumento o su contexto histórico. Las sociedades tradicionales pensaban de otro modo. Un mismo texto podía contener diversos niveles de lectura dirigidos a públicos distintos. Dante conocía perfectamente esta concepción y afirmó que sus escritos podían interpretarse según 4 sentidos: literal, alegórico, moral y anagógico. Es precisamente este último nivel el que atrae la atención de Guénon. Como advierte el propio Guénon, el sentido esotérico
no constituye una interpretación secundaria o arbitraria, sino el principio que permite comprender el conjunto de la obra. Si se le ignora o si se le desconoce, los demás sentidos mismos no pueden ser aprendidos más que parcialmente, porque él es como su principio, en el que se coordina y se unifica su multiplicidad. El sentido anagógico no se limita a una enseñanza religiosa, apunta hacia una elevación espiritual y una comprensión metafísica capaz de conducir al ser humano más allá de las apariencias. Según él, la mayoría de los comentaristas han prestado atención a los demás niveles y han ignorado el más profundo. Como resultado, la Divina Comedia ha sido reducida a una mezcla de poesía, teología y política medieval. La tesis central del esoterismo de Dante nace precisamente aquí. Guénon sostiene que toda la obra puede leerse como una descripción simbólica de un proceso iniciático. El infierno, el purgatorio y el paraíso no serían únicamente lugares del más allá, sino estados espirituales. Dante no estaría relatando un viaje por el universo después de la muerte, sino las etapas que atraviesa la conciencia en su camino hacia una realización superior. Por ello, Guénon no rechaza las interpretaciones literarias o religiosas de la obra. Lo que propone es reconocer que detrás de ellas puede existir una enseñanza más profunda. La Divina Comedia se convierte entonces en algo más que un gran poema. Esta idea se relaciona con una convicción constante en el pensamiento de Guénon. Toda ciencia y todo arte, por una transposición conveniente, pueden tomar un verdadero valor esotérico. La poesía, lejos de ser únicamente una creación estética, puede transformarse así en el vehículo de una enseñanza metafísica, un mapa simbólico destinado a quienes son capaces de mirar más allá de la superficie de los versos. Si la Divina Comedia contiene realmente una enseñanza iniciática, surge una pregunta inevitable. ¿De dónde procedía ese conocimiento? ¿Era fruto exclusivo del genio de Dante o existían corrientes capaces de transmitirlo? Guénon se inclina por la segunda posibilidad. A su juicio, Dante no fue un visionario aislado, sino un hombre integrado en un mundo donde todavía sobrevivían organizaciones encargadas de conservar determinadas enseñanzas espirituales. La Edad Media no fue únicamente la época de las catedrales y las universidades, también fue el tiempo de las órdenes de caballería y de fraternidades que transmitían conocimientos mediante símbolos y alegorías. Dentro de este contexto aparece la llamada Fede Santa, una organización envuelta en el misterio que diversos autores han relacionado con corrientes esotéricas medievales. Guénon llega incluso a afirmar que en los primeros años del siglo XIV, y sin duda ya en el curso del siglo precedente, había, tanto en Francia como en Italia, una tradición secreta. No se trataría de una organización única y perfectamente identificable, sino de una corriente iniciática occidental cuyos rastros sobreviven dispersos en símbolos, leyendas, órdenes caballerescas y grandes obras literarias. Nuestro autor considera que Dante habría estado vinculado directo o indirectamente a este ambiente espiritual. Sin embargo, advierte que no debemos imaginar una sociedad secreta en el sentido moderno del término. El secreto no servía para ocultar conspiraciones políticas, sino para proteger conocimientos que requerían una preparación previa para ser comprendidos.
esta interpretación adquiere fuerza cuando Guénon analiza la presencia de San Bernardo en los últimos cantos del paraíso. Para la mayoría de los lectores es simplemente una figura de santidad y contemplación, pero San Bernardo desempeñó también un papel fundamental en la formación de la Orden del Temple. Que sea precisamente él quien conduzca a Dante en los momentos finales del viaje no parece casual desde una perspectiva iniciática. A partir de aquí, la Divina Comedia deja de parecer únicamente una obra literaria. Se revela como un depósito de símbolos cuidadosamente ordenados para transmitir una enseñanza sin exponerla abiertamente. Dante aparece entonces bajo una luz diferente, no solo como poeta, sino también como heredero de una tradición espiritual que utilizaba el lenguaje simbólico para preservar conocimientos destinados a quienes supieran interpretarlos. Llegamos ahora al núcleo de la interpretación de Guénon. Todo lo anterior conduce a una pregunta esencial. ¿Qué está describiendo realmente Dante en la Divina Comedia? La lectura más común afirma que se trata de una representación del más allá cristiano. Sin embargo, Guénon sostiene que esa interpretación, aunque válida, no agota el significado de la obra. Para él, el infierno, el purgatorio y el paraíso no son únicamente lugares, sino estados del ser. La fórmula utilizada por Guénon resulta extraordinariamente clara. Los cielos son los estados superiores del ser. Los infiernos, como su nombre mismo lo indica por lo demás, son los estados inferiores. De este modo, la geografía dantesca deja de ser una descripción del más allá para convertirse en una representación de los diversos grados de realización espiritual. El viaje de Dante no sería tanto un recorrido por regiones sobrenaturales como una exploración de las distintas posibilidades de la conciencia humana. Desde esta perspectiva, el infierno simboliza la condición ordinaria del hombre, dominada por sus limitaciones, pasiones y formas de ignorancia. Los distintos círculos representarían las diversas maneras en que la conciencia permanece atrapada en sí misma. El descenso no es solamente un castigo, es también una confrontación con aquello que impide el crecimiento espiritual. El purgatorio constituye la fase de transformación. Allí comienza el trabajo interior mediante el cual el individuo se libera progresivamente de sus imperfecciones. Cada etapa supone una purificación y una preparación para estados superiores. En términos iniciáticos, representa el periodo de disciplina y rectificación necesario antes de acceder a un conocimiento más profundo. Finalmente aparece el paraíso, que nos invita a no imaginarlo como un lugar físico situado más allá de las nubes. Las esferas celestes simbolizan grados de conocimiento y estados superiores de realización. A medida que Dante asciende, la conciencia se amplía y se aproxima progresivamente al principio último que sostiene toda la realidad. Vista así, la estructura de la Divina Comedia adquiere una extraordinaria coherencia. El infierno corresponde al reconocimiento de las limitaciones inferiores, el purgatorio al proceso de transformación y el paraíso a la realización espiritual. Todo el poema se convierte en la descripción simbólica de un itinerario interior. No es casual que Guénon describa la Divina Comedia como uno de esos relatos que muestran las fases sucesivas por las que pasa la conciencia del iniciado para alcanzar la inmortalidad. El verdadero viaje ocurre en el interior del ser y no en un espacio físico. Por eso, para Guénon, los escenarios y personajes no son el fin de la obra, sino los vehículos de una enseñanza más profunda. Lo importante no son los lugares que Dante atraviesa, sino la transformación que experimenta durante el viaje. La Divina Comedia deja entonces de ser únicamente una narración sobre el destino de las almas y se convierte en un mapa de las posibilidades espirituales del ser humano.
Síguenos en nuestras redes sociales. Facebook, www.facebook.com/groups/El Rey del Bosque Podcast. YouTube, youtube.com/@El Rey del Bosque Podcast y iVoox, Podcast El Rey del Bosque. Una vez establecida la naturaleza iniciática de la Divina Comedia, Guénon dirige su atención hacia una cuestión histórica fascinante: la posible continuidad entre las corrientes espirituales medievales y otras tradiciones esotéricas que aparecerán más tarde en Europa. Para él, uno de los errores más frecuentes consiste en presentar a Dante como un rebelde contra la Iglesia o como un precursor de movimientos heterodoxos. Guénon rechaza esta visión. Considera que el esoterismo auténtico no nace de la oposición política o religiosa, sino de una comprensión más profunda de las verdades tradicionales. Dante no estaría combatiendo el cristianismo, estaría expresando una enseñanza espiritual mediante símbolos cristianos. Dentro de esta interpretación adquiere especial relevancia el simbolismo de la rosa. En los últimos cantos del paraíso aparece la célebre rosa mística, una inmensa figura luminosa donde se ordenan las almas bienaventuradas. Para muchos lectores se trata simplemente de una poderosa imagen poética. Sin embargo, Guénon observa que este símbolo aparece en Dante varios siglos antes de la irrupción pública de los manifiestos rosacruces del siglo XVII. A partir de este hecho plantea una hipótesis característica de todo su pensamiento. Los rosacruces quizás no crearon determinados símbolos, sino que los heredaron de una tradición más antigua. La rosa, junto a otros emblemas presentes en la literatura y en ciertas organizaciones medievales, podría formar parte de una corriente espiritual que sobrevivió a través de distintas épocas bajo nombres diferentes. Algo semejante ocurre con los números que estructuran la Divina Comedia. Guénon recuerda que los números, cuando se los considera tradicionalmente, poseen un valor verdaderamente cualitativo. Las cifras recurrentes de la obra no serían simples recursos compositivos, sino expresiones simbólicas de principios metafísicos. La misma idea aparece cuando Guénon reflexiona sobre la desaparición del orden del temple. Las instituciones pueden desaparecer, pero las enseñanzas que transmiten no necesariamente se extinguen con ellas. Los principios continúan vivos, adoptando nuevas formas y nuevos vehículos de expresión. Lo esencial no es la organización concreta, sino la tradición que preserva. Por eso, más que demostrar una afiliación histórica exacta, Guénon intenta señalar la existencia de una herencia espiritual común que atraviesa buena parte de la historia de Occidente. Dante sería uno de sus testimonios más importantes. Su obra no solo conservaría elementos de esa tradición, sino que los habría integrado en una de las construcciones simbólicas más complejas de toda la literatura europea. El Rey del Bosque, literatura, arte y filosofía tradicional. A medida que avanza su análisis, Guénon amplía el horizonte y sitúa la Divina Comedia dentro de una tradición mucho más extensa. La cuestión ya no es únicamente quién fue Dante, sino por qué la estructura de su obra se parece tanto a otras narraciones sagradas presentes en distintas civilizaciones. El autor observa que numerosas tradiciones describen un mismo esquema fundamental: un descenso a regiones oscuras, una serie de pruebas y una posterior ascensión hacia un estado superior. Cambian los nombres, las culturas y los símbolos, pero la estructura permanece sorprendentemente estable. Desde esta perspectiva, la elección de Virgilio como guía adquiere un significado especial. No se trata únicamente de un homenaje al gran poeta latino. Guénon recuerda que la Eneida contiene también un célebre descenso al inframundo, donde Eneas recibe una enseñanza decisiva para su destino. Virgilio aparece así como heredero de una tradición simbólica anterior que Dante incorpora conscientemente a su propio viaje. El mismo motivo puede encontrarse en numerosas culturas.
Como resume Guénon en una de las páginas más importantes del libro: muerte y descenso a los infiernos por un lado, resurrección y ascensión a los cielos por el otro, son como dos fases inversas y complementarias. No son acontecimientos separados, sino los dos movimientos de una misma transformación espiritual. Orfeo desciende al reino de los muertos en busca de Eurídice. Ulises visita el mundo subterráneo. Los misterios de Eleusis reproducían ritualmente una muerte y un renacimiento simbólicos. Incluso dentro del cristianismo, la muerte de Cristo, su descenso a los infiernos y su resurrección responden a esta misma lógica espiritual. Para Guénon, esta repetición constante no puede explicarse únicamente por influencias literarias. Revela una ley universal de la iniciación. Antes de acceder a los estados superiores del ser, el individuo debe enfrentarse a sus propias profundidades. La oscuridad precede a la luz. La disolución de las antiguas limitaciones precede a la transformación espiritual. El descenso no es una caída definitiva, sino una etapa necesaria del camino. Esta idea se refuerza cuando Guénon compara la obra de Dante con ciertas tradiciones islámicas, especialmente el viaje nocturno y la ascensión celeste del profeta Mahoma. Más allá de las diferencias religiosas, encuentra una misma estructura simbólica: la exploración de distintos niveles de realidad y la progresiva elevación hacia estados superiores de conocimiento. Por ello, la Divina Comedia deja de ser únicamente una creación medieval para convertirse en una expresión occidental de una verdad mucho más antigua. Dante estaría utilizando un lenguaje cristiano para describir una experiencia que numerosas tradiciones han conocido bajo formas distintas: el paso de la oscuridad a la luz, de la fragmentación a la unidad, de la condición ordinaria a la realización espiritual. Si Virgilio representa la razón, la filosofía y la herencia intelectual de la antigüedad, existe otra figura que ocupa un lugar más elevado dentro de la Divina Comedia: Beatriz. Durante siglos se la ha interpretado como un símbolo del amor idealizado. Sin embargo, Guénon considera que su función dentro de la obra es mucho más profunda. La clave se encuentra en el momento en que aparece. Virgilio acompaña a Dante durante el descenso al infierno y la ascensión por el purgatorio, pero llega un punto en que ya no puede continuar. Su misión concluye y es Beatriz quien toma el relevo. Para Guénon, este cambio posee un significado esencial. La razón puede conducir al ser humano hasta cierto límite. Puede ordenar el pensamiento, disipar errores y preparar el camino. Pero existe un umbral a partir del cual el conocimiento ya no puede alcanzarse únicamente mediante el razonamiento. Se requiere una comprensión más profunda, cercana a la contemplación y a la intuición espiritual. Desde esta perspectiva, Beatriz deja de ser solamente una mujer concreta para convertirse en un símbolo de la sabiduría. Una sabiduría que aparece personificada en numerosas tradiciones bajo figuras femeninas y que actúa como mediadora entre el mundo humano y las realidades superiores. Su presencia señala el paso desde el conocimiento racional hacia una forma más elevada de comprensión. Por eso, cada vez que Beatriz interviene, la visión de Dante se amplía. Ella no actúa simplemente como guía, sino como principio transformador. Gracias a su presencia, el poeta puede contemplar realidades que antes permanecían fuera de su alcance. Lo que Virgilio preparó mediante la razón, Beatriz lo completa mediante la sabiduría contemplativa. Sin embargo,
tampoco ella representa la meta final. A medida que el viaje se aproxima a su culminación, incluso Beatriz debe retirarse. Ningún símbolo, ningún maestro y ninguna enseñanza pueden sustituir la experiencia directa de la verdad. Toda guía auténtica tiene como finalidad conducir al individuo hasta un punto en el que ya no depende de ella. En este sentido, Beatriz simboliza una etapa decisiva del camino iniciático. Representa aquella sabiduría que eleva al buscador más allá de los límites de la razón y lo prepara para la contemplación de una realidad que ya no puede expresarse plenamente mediante conceptos o palabras. A medida que la Divina Comedia se acerca a su desenlace, los símbolos y las imágenes comienzan a transformarse. Dante intenta describir una realidad cada vez más elevada y con ello aparece un problema que ha acompañado a todas las tradiciones espirituales: cómo expresar aquello que se encuentra más allá de las palabras. Guénon recuerda que esta dificultad no pertenece únicamente a Dante. Los místicos cristianos, los sufíes, los sabios hindúes y los neoplatónicos coinciden en señalar que existe un punto donde el lenguaje deja de ser suficiente. Las palabras pueden orientar, sugerir e indicar una dirección, pero no pueden contener plenamente ciertas experiencias espirituales. Por esta razón, los últimos cantos del paraíso poseen un carácter distinto al resto de la obra. A medida que asciende, Dante utiliza imágenes cada vez más sutiles y transparentes. Los símbolos permanecen, pero parecen señalar constantemente algo que los supera. El lector percibe que el poeta intenta acercarse a una realidad que ninguna descripción puede abarcar por completo. Para Guénon, este aspecto confirma el sentido iniciático del poema. El objetivo del viaje no consiste en adquirir más información sobre el universo, sino en transformar la propia conciencia. La verdadera realización espiritual no añade conocimientos externos, modifica la manera de percibir la realidad. En la visión final, Dante contempla la unidad que subyace tras la multiplicidad del mundo. Guénon resume esta culminación metafísica mediante una fórmula de gran profundidad. La multiplicidad está contenida principalmente en la unidad misma. Lo múltiple no desaparece, sino que se revela como una manifestación de una realidad única y superior. Aquello que parecía disperso y fragmentado aparece integrado en un único principio. Las diferencias no desaparecen, pero dejan de ocultar la unidad profunda que la sostiene. Esta experiencia representa para Guénon la culminación de toda vía iniciática auténtica. Sin embargo, resulta significativo que el propio Dante reconozca la insuficiencia de sus palabras. Después de haber construido una de las obras más grandiosas de la literatura occidental, admite que aquello que ha contemplado supera cualquier descripción posible. El lenguaje ha llegado a su límite. Y quizá esa sea una de las enseñanzas más profundas de la Divina Comedia. Los símbolos, las doctrinas y los discursos son necesarios mientras dura el camino. Pero existe un punto en el que deben ceder el paso a la contemplación. Allí donde termina la explicación, comienza una comprensión más profunda. Allí donde concluyen las palabras, aparece el silencio. El Rey del Bosque, un programa dirigido y presentado por José Francisco Roma Santa. Al llegar a las últimas páginas del esoterismo de Dante, comprendemos que el verdadero tema del libro va más allá del poeta florentino. Como ocurre en muchas obras de Guénon, el análisis de un texto concreto termina conduciendo a una reflexión más amplia sobre el destino espiritual de Occidente.
La pregunta es sencilla. Si la Divina Comedia contiene una dimensión iniciática tan profunda, ¿por qué ha permanecido oculta para la mayoría de los lectores durante siglos? La respuesta de Guénon es clara, porque el mundo moderno ha perdido progresivamente la capacidad de comprender el lenguaje simbólico. Allí donde las civilizaciones tradicionales percibían varios niveles de significado, nuestra época suele reconocer únicamente el más inmediato y superficial. Para las sociedades tradicionales, el símbolo no era una simple metáfora ni un recurso literario. Era un puente entre distintos niveles de realidad. Permitía relacionar lo visible con lo invisible, lo humano con lo divino y lo temporal con lo eterno. El universo entero era contemplado como una red de correspondencias donde cada cosa remitía un significado superior. Según Guénon, la modernidad ha ido rompiendo progresivamente este tejido simbólico. Ha privilegiado el análisis racional, la explicación material y la acumulación de información. Como consecuencia, se ha vuelto cada vez más difícil reconocer las enseñanzas metafísicas presentes en los grandes textos del pasado. Dante constituye un ejemplo perfecto de este fenómeno. Admiramos la belleza de sus versos, estudiamos su contexto histórico y analizamos su teología, pero con frecuencia olvidamos preguntarnos si detrás de todo ello existe un significado más profundo. Como quien contempla las vidrieras de una catedral sin reparar en la luz que las atraviesa. Por eso Guénon no pretende ofrecer una interpretación definitiva de la Divina Comedia. Su objetivo es recordarnos una forma de lectura casi olvidada, una lectura capaz de reconocer que las grandes obras tradicionales pueden contener distintos niveles de comprensión simultáneamente y que en ocasiones lo más importante es precisamente aquello que no se muestra de manera explícita. La figura de Dante adquiere así una nueva dimensión. Su obra no aparece únicamente como un monumento literario, sino como uno de los últimos grandes testimonios de una civilización que todavía sabía hablar mediante símbolos. Una civilización para la cual el conocimiento no consistía solo en explicar el mundo, sino también en descubrir el significado oculto que se manifiesta a través de él. Después de recorrer el esoterismo de Dante, comprendemos que el verdadero objetivo de Guénon no consiste únicamente en interpretar una obra literaria. Lo que intenta recuperar es una forma de conocimiento prácticamente olvidada en el mundo moderno. Para las civilizaciones tradicionales, el universo no era un conjunto de objetos aislados, sino una realidad cargada de significado. La religión, el arte, la filosofía y la ciencia no aparecían separadas entre sí, sino integradas dentro de una visión común del mundo. Cada cosa podía convertirse en el reflejo de un principio superior. Por eso el símbolo ocupa un lugar tan importante en el pensamiento de Guénon. No es una metáfora ni una invención poética. Es un medio para acceder a niveles de comprensión que escapan al análisis puramente racional. Allí donde el razonamiento encuentra límites, el símbolo permite establecer conexiones y descubrir correspondencias invisibles. La Divina Comedia representa para Guénon uno de los últimos grandes ejemplos de esta visión tradicional. No porque esconda secretos reservados a unos pocos iniciados, sino porque muestra una manera distinta de comprender la realidad. Una manera en la que todo posee un significado que va más allá de su apariencia inmediata.
La enseñanza final del libro es sencilla y al mismo tiempo exigente. El problema del hombre moderno no es que ignore determinados conocimientos ocultos, es que ha olvidado cómo mirar. Ha aprendido a analizar el mundo, pero ha dejado de contemplarlo. Y quizá la obra de Dante siga viva precisamente porque nos invita a recuperar, aunque sea solo por un instante, esa mirada perdida. Hemos llegado al final de nuestro recorrido extranjero. Esta noche hemos seguido las huellas de Dante a través de los senderos que René Guénon creyó descubrir bajo los versos de la Divina Comedia. Hemos descendido las regiones de la sombra, hemos ascendido por las alturas de la contemplación y hemos contemplado un universo construido con símbolos. Quizá no sepamos con certeza cuánto de esta interpretación pertenece a la historia y cuánto al misterio. Pero tal vez esa no sea la cuestión más importante. Algunas obras continúan acompañándonos durante siglos precisamente porque nunca terminan de revelar todos sus significados. Hasta aquí nuestro viaje de esta noche. La copa de Chianti se ha vaciado y las aguas oscuras del lago de Nemi continúan reflejando las estrellas. Mientras el bosque guarda nuevamente silencio, las palabras de Dante regresan a la distancia de los siglos, allí donde la poesía y el símbolo vuelven a encontrarse. Que los senderos del bosque te sean favorables. Así que, hasta que los dioses vuelvan a juntarnos, extranjero. ¿Te gusta nuestro contenido? Entonces dale a like, comenta y comparte con aquellos a quienes pueda también interesarles para que podamos seguir creando nuevos programas para ti.